Muy buenas y bienvenidos un día más a la crítica lúdica. Después de analizar en el vídeo anterior el despliegue visual y la calidad de sus componentes, toca adentrarse en las tierras de Boon Lake en absoluta soledad. Vamos a descubrir si este motor de acciones y exploración es capaz de mantener la tensión estratégica cuando no tenemos rivales de carne y hueso sentados a la mesa. ¿Logra el Automa ofrecernos un desafío equilibrado, fluido y tan satisfactorio como la experiencia multijugador? Vamos a verlo. En esta variante en solitario nos enfrentamos contra el Sabio, una auténtica leyenda de Boon Lake que nos va a poner a prueba para ver si somos capaces de hacernos un nombre que sea recordado en estas tierras. Para gestionar sus movimientos utilizaremos la parte trasera de cualquiera de los tableros de jugador y estas 10 losetas que veis aquí. De este mazo solo utilizaremos 6 en cada partida, lo que nos permite modular la dificultad del desafío de una forma muy sencilla y directa. La preparación de la zona común es idéntica a una partida a 2 jugadores, al igual que nuestra propia zona de juego que prepararemos siguiendo las reglas habituales. En cuanto al sabio, colocaremos sobre su tablero todas las casas, asentamientos y rebaños del color que elijamos. También situaremos uno de sus cubos en la primera posición del marcador de cactus y otro en la casilla 0 del marcador de puntos de victoria. Su barco comenzará al lado del nuestro en el espacio inicial y dejaremos cerca su ficha de 100 y 200 puntos. Un detalle importante para agilizar la partida es que el sabio ignora por completo tanto el marcador de ingresos de monedas como el de cartas. Tampoco gestiona habitantes, ni botes, ni fichas de puntuación o de producción, por lo que podemos devolver todos estos componentes a la caja. Es un rival muy limpio en este sentido, lo que ayuda a que el mantenimiento sea bastante fluido. Por último, le entregaremos el marcador de Flor de Loto, ya que él siempre será el jugador inicial, lo que nos otorga a nosotros las 7 monedas de rigor para empezar la partida. Como os decía, ajustar la dificultad es muy intuitivo. Tenemos 6 losetas con la letra A y 4 con la letra B. Bien, para una partida fácil usaremos las 6 losetas con la letra A. En dificultad media mezclaremos 5 de la A y 1 de la B al azar, en difícil 4 y 2, en muy difícil 3 y 3 y para los más valientes el modo extremo que yo aún no he probado con 2 losetas de la A y las 4 de la B. En cualquier caso, una vez elegidas las 6, la barajaremos con la figura del sabio en su reverso en una orientación al azar y formaremos una pila boca abajo. Como veis, el despliegue es muy similar al de una partida a 2 jugadores, pero con la ventaja de que el sabio no utiliza cartas y por lo tanto su espacio se puede compactar bastante. No es un despliegue pequeño, ya que el tablero central y los de jugador ocupan su espacio en mesa, pero al menos el Automa no añade más. En cuanto a la preparación, salvo por el tiempo que se tarda en barajar bien el mazo de cartas, es bastante rápida. Con esto ya estaríamos listos para medir nuestras fuerzas contra el sabio en una partida a Boon Lake. La partida en solitario mantiene exactamente la misma estructura que en el modo multijugador. Iremos alternando turnos, empezando siempre por el sabio, en el que llevaremos a cabo acciones, jugaremos nuestras cartas y avanzaremos con el barco por el río. Como ya sabéis, la partida se divide en 2 rondas donde activaremos un total de 4 puntuaciones intermedias que saltarán en cuanto el primer jugador, ya seamos nosotros o el propio Automa, cruce con su barco las esclusas, terminando todo con el recuento final de puntos. Lo bueno es que para nosotros nada cambia, por lo que vamos a jugar nuestros turnos de la forma habitual, siguiendo nuestras estrategias y gestionando nuestros recursos como siempre. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona el turno del Automa, que es lo realmente importante. En el turno del sabio lo primero que haremos será robar la loseta superior de su pila, la orientaremos siempre de forma que los números se lean correctamente y a partir de ahí el sabio ejecutará 2 efectos siguiendo un orden estricto. Primero resolverá la bonificación de la zona superior de la loseta. Una vez terminada, pasará a la zona inferior, que es donde realmente ejecuta las acciones del juego. Nosotros, al igual que en una partida multijugador, podremos llevar a cabo la acción secundaria de la loseta que elija, por lo que siempre tendremos la opción de beneficiarnos de todos sus movimientos. Una vez que él termina sus acciones y nosotros la nuestra si hemos decidido hacerla, el sabio avanzará su barco tantos espacios como indique la loseta de acción seleccionada. Si en algún momento se agota la pila de losetas, simplemente volvemos a barajarlas con una orientación al azar y formamos un nuevo mazo.
Ahora que ya entendemos esta dinámica, vamos a entrar un poco más en detalle para ver cómo resuelve sus acciones y sobre todo cómo gestiona los desempates cuando tiene varias opciones sobre el tablero. Como os decía, el sabio siempre empieza resolviendo la zona superior a modo de bonificación y lo hace siguiendo una secuencia de izquierda a derecha. Primero miramos la loseta que está en la posición inferior del tablero de acciones y si es la acción de colonizar, la de la banderita blanca, el sabio se lleva esa bonificación y termina ahí la fase superior de la loseta. Si no es la loseta con la acción de colonizar, comprobaremos una vez más si la loseta que está en la posición inferior es la de criar ganado, que es la que tiene el símbolo de la carne. Si coincide, se lleva ese beneficio. En el último caso, en el que tampoco coincidiera, entonces por descarte el sabio avanzará pasos en el marcador de cactus, por lo que, como veis, siempre obtiene algún beneficio. Una vez resuelta la bonificación de la zona superior de la loseta, pasaremos a la zona inferior, donde aparecen tres acciones posibles. ¿Cuál elige el sabio? Pues muy sencillo, llevará a cabo la acción que esté situada más arriba en el tablero de acciones. Recordad que cuando él elija su acción, nosotros podemos ejecutar la parte derecha de esa misma loseta si nos interesa. Bien, ahora que ya sabéis cómo elige qué hacer, vamos a ver cómo resuelve físicamente esas acciones sobre el tablero. Ya sabéis que yo no enseño a jugar paso a paso, pero sí que me gusta que veáis cómo influye el automa en la partida para que tengáis una idea clara de cómo funciona. No voy a entrar al detalle, aunque a veces me lío, pero sí quiero que entendáis su lógica. En el caso de la bonificación o acción de colonizar, la de la banderita blanca, el sabio va a colocar una de sus casas en el tablero central. Eso sí, si el sabio ya tiene dos o más casas sobre el tablero, en lugar de poner una nueva, lo que hará es reemplazar una de las que ya tiene por un asentamiento, eliminando la casa de la partida. En el caso de que lo hagamos con una loseta B, esta operación se hará dos veces. Para saber en qué loseta construiremos su estructura, miraremos el reverso de la loseta superior de su pila y veréis que hay un engranaje y la figura del sabio apuntando a una de las cuatro esquinas. Compararemos esa dirección con la esquina de la loseta que el sabio tiene actualmente en juego y obtendremos un número. Ese número nos indica, mirando su propio tablero, la posición exacta de la loseta de construcción donde debe actuar. Si por cualquier motivo no pudiera hacerlo en esa posición, saltaremos al siguiente número y así sucesivamente, incluso dando la vuelta a la lista si fuera necesario, hasta dar con una ubicación válida. Parece laborioso cuando lo explico, pero os aseguro que durante la partida es un proceso muy ágil una vez se entiende su funcionamiento. Con la bonificación o la acción de criar ganado, la del símbolo de la carne, la mecánica es igual de directa. Si se trata de la bonificación, el sabio simplemente colocará uno de sus rebaños en algún pasto del tablero central, pero si lo que ejecuta es la acción completa, además de poner el rebaño, colocará un nuevo pasto sobre el tablero. Para decidir dónde coloca ese pasto utilizaremos las mismas reglas de desempate y coordenadas que acabamos de ver con las casas. En cuanto al rebaño, el sabio tiene sus propios criterios para elegir un pasto u otro, yo no me voy a detener en ellos para no alargarme demasiado, pero quedaos con la idea de que va ocupando terrenos de forma bastante lógica. En el caso de las losetas B, tanto la bonificación como en la acción de ganado, el sabio avanzará además un paso extra en el marcador de cactus. Para las acciones de construir y progresar, que podéis identificar por los iconos de la paleta y la palanca respectivamente, al igual que ocurre con la bonificación del cactus, cada vez que elija una de estas dos vías avanzará automáticamente un espacio en su marcador de cactus. En el caso de la loseta B, el sabio avanza dos pasos en lugar de uno. Con la acción de reclutar, identificada con el icono del sombrero, el sabio cogerá la loseta superior de la pila de losetas de construcción y la colocará directamente sobre el tablero central, aplicando una vez más las reglas de desempate que hemos visto antes para situarla. Además, el sabio avanzará un paso en su marcador de cactus o dos pasos si la loseta que ha salido es del tipo B. Como veis, es un rival que no para de crecer y de ocupar espacios en el tablero, obligándonos a estar muy atentos a todos sus movimientos.
La acción de examinar, que reconoceréis por el símbolo del catalejo, es sin duda una de sus acciones más potentes, ya que el sabio colocará dos losetas de construcción sobre el tablero central, siguiendo, como siempre, las reglas de desempate, y sobre la segunda loseta que coloque, el sabio situará automáticamente una de sus casas. Es un movimiento doble que le permite expandirse por el mapa a una velocidad tremenda. Además, si estamos jugando con las losetas B, hay que sumarle un avance extra en su marcador de cactus. Y por último tenemos la acción de puntuar región identificada con el símbolo del trofeo, y en este caso el sabio elegirá una región del tablero para puntuar siguiendo sus propios criterios de prioridad. Lo más importante que debéis recordar aquí es que el sabio no gestiona monedas en ningún momento de la partida, por lo que cualquier beneficio económico que deba recibir por esa puntuación lo convertirá directamente en un punto de victoria. En el caso de la loseta de tipo B, convertirá cada moneda en 2 puntos de victoria, una auténtica salvajada. Para terminar de entender su lógica, tened presente, como os decía, que el sabio no gestiona monedas, ni jarrones, ni cartas, ni palancas. No se complica la vida. Tampoco tiene ningún beneficio adicional por colocar losetas sobre el tablero, ni estructuras o rebaños sobre ellas, ni mucho menos cuando avanza con su barco. Su motor es puramente mecánico y directo. Además, cuando deba colocar una estructura o un rebaño de su tablero personal, elegirá siempre el que esté más arriba siguiendo su orden establecido. Del mismo modo, si al colocar una casa o asentamiento sobre una loseta hubiera más de un espacio disponible, el sabio elegirá siempre el espacio superior. Por último, recordad que si debe colocar alguna estructura o rebaño y ya no le quedan en su tablero, ganará inmediatamente 10 puntos de victoria. Una clara penalización por nuestra parte por haberle dejado campar a sus anchas por el mapa. Por último, el sabio siempre mueve su barco por el río la totalidad de los puntos de movimiento que marque el espacio de la loseta de acción elegida. Seguirá las reglas habituales de saltar los espacios donde esté nuestro barco, salvo que nos encontremos en un embarcadero. Como es lógico, si su barco cruza una esclusa antes que nosotros, activará la puntuación intermedia, y si cruza la última esclusa, finalizará la partida. Tened en cuenta que como él es el jugador inicial, nosotros siempre tendremos un último turno antes de dar por concluida la aventura. En cuanto a las puntuaciones intermedias y la final, nosotros las puntuamos como de costumbre. El sabio en ambos casos recibirá puntos de victoria por la última casilla despejada, tanto de su marcador de cactus como de sus casas, asentamientos y rebaños, más un punto de victoria extra por cada rebaño adyacente a un asentamiento. Además, durante la puntuación final, por cada loseta B que tenga en su pila, el sabio ganará automáticamente 10 puntos de victoria adicionales. Si conseguimos ganar o empatar a puntos con él, seremos los justos vencedores de este Bull Lake. Si no, tocará rendir homenaje a la leyenda y continuar intentándolo. Bien, después de ver cómo se rige el automa y cómo ejerce presión durante la partida, vamos a ver qué me ha parecido a mí los duelos contra el sabio, comenzando como siempre por las cosas que más me han gustado. Un punto muy positivo de esta variante en solitario es que mecánicamente es exactamente igual a su modo multijugador. No cambia nada para nosotros, no se recorta ninguna parte del diseño, lo que nos permite llevar a cabo las mismas acciones y las mismas estrategias que usaríamos contra más rivales, y esto es algo que yo valoro muchísimo. Me molesta cuando las variantes en solitario dan la impresión de ser otro juego y no transmiten la misma esencia, llegando incluso a prescindir de elementos clave para forzar la adaptación a un solo jugador. No es el caso de Bull Lake, aquí tenemos libertad absoluta para afrontar el turno como queramos. También me ha gustado mucho la fluidez de la partida. El sabio tiene un mantenimiento bastante sencillo, lo que nos permite no tener que dedicarle demasiado tiempo a gestionar su turno. Es cierto que durante la primera o quizá las dos primeras partidas, hasta que te haces con la dinámica de las losetas, se pierde algo de tiempo con la comprobación de las coordenadas, pero una vez que interioriza su turno, el proceso es bastante rápido, ya que la mayoría de acciones son muy simples y directas. Al final esto se traduce en que pasamos la mayor parte del tiempo jugando nosotros, tomando nuestras decisiones y disfrutando a fin de cuentas de nuestra estrategia, algo que en juegos de cierta complejidad siempre es un punto muy positivo, y es que no hay nada peor que un solitario donde pasas más tiempo moviendo las piezas del rival que las tuyas propias.
Por último, me parece un acierto la cantidad de niveles de dificultad que ofrece el automa. Podemos ir aumentándolos de forma muy orgánica conforme vamos mejorando en el juego. Las losetas del tipo B elevan el listón porque al final potencian los beneficios de sus acciones y le otorgan avances extra en el marcador de cactus, lo que se traduce en más puntos en cada fase, pero no añaden reglas nuevas ni acciones más complejas. Esto está bien ya que aumenta el desafío, pero no la carga mental. Además, el hecho de tener 10 losetas y utilizar solo 6 en cada partida, salvo en el nivel más fácil que se utilizan las 6 de la letra A, introduce un grado de incertidumbre bastante interesante. Nunca sabes exactamente qué loseta se ha quedado fuera y cuáles están en juego, lo que hace que el sabio sea un poquito más difícil de predecir. En cuanto a las cosas negativas, la primera de ellas es sin duda la redacción de algunas mini reglas, y es que hay información un tanto abstracta que cuesta entender al principio porque el reglamento, más que ayudar, a veces estorba. Existen ciertas prioridades como la de colocar los rebaños que resultan bastante confusas sobre el papel. Al final acabas entendiéndolas por contexto o por pura lógica de juego, pero podrían haberse simplificado sin ningún problema para que la experiencia fuera más directa desde la primera partida. Por último, hay que hablar del ritmo de la partida, y es que el movimiento del sabio por el río es rapidísimo, ya que a él no le interesan las bonificaciones de las casillas, por lo que siempre avanza con su barco el máximo de espacios permitido. Esto acelera mucho la partida y la convierte en una auténtica carrera. No es un punto negativo per se, de hecho es lo que creo que genera esa presión y tensión que te obliga a optimizar cada turno para llegar a tiempo a las 4 losetas de puntuación, pero sí es cierto que condiciona nuestra estrategia. A veces te deja la sensación de que no merece la pena apostar por estrategias a medio o largo plazo porque sencillamente no te va a dar tiempo de verlas florecer. Si os resulta un hándicap, que sepáis que por la BGG circulan algunas variantes caseras para mitigar esa velocidad. Yo personalmente no las he probado, así que no puedo opinar porque al final me acabé adaptando al ritmo que impone el sabio y acepto la estructura que propone su diseño, pero es un detalle a tener en cuenta si preferís una experiencia más pausada. En definitiva, estamos ante un juego profundo, yo no diría que difícil de reglas, pero sí con una carga estratégica considerable que en su variante en solitario nos permite disfrutarlo sin ningún tipo de recorte. Tenemos un montón de niveles de dificultad para ponernos a prueba contra el sabio y ya os digo que a partir del nivel difícil supone un reto muy interesante. Y aunque, como os decía, el sabio convierte la partida en una auténtica carrera, es esa misma velocidad la que nos aporta la presión y tensión necesarias. Le he dado muchas partidas en solitario, no sabría ahora mismo deciros exactamente cuántas, pero más de 20 seguro. Y aunque es cierto que todas las partidas son similares entre sí, porque tenemos que ir siempre a todo, sigue pareciéndome un juego con caminos por descubrir y estrategias por probar. Sin duda yo lo recomiendo en su variante en solitario, por lo que si estáis pensando en comprarlo para disfrutarlo principalmente de esta forma, es una opción francamente interesante. Y hasta aquí nuestro recorrido por Bull Lake en su variante en solitario. Espero que este análisis de los duelos contra el sabio os haya servido para valorar si esta colonización a contrarreloj merece un hueco en vuestras estanterías o si por el contrario sentís que la presión del barco y la gestión del mapa pierden fuerza sin la interacción con otros jugadores. Si el vídeo os ha ayudado a entender cómo funciona este automa y cómo de fluido puede llegar a ser en mesa, ya sabéis, dejadme un buen like, suscribíos al canal y sobre todo contadme en los comentarios vuestras impresiones. ¿Sois de los que disfrutan de esa tensión constante y de un automa que apenas requiera mantenimiento? ¿Preferís un ritmo más pausado donde poder desarrollar vuestro motor de cartas sin mirar tanto el reloj? En el próximo vídeo llegará por fin la opinión final y su puntuación, donde pondremos todo en la balanza, desde la producción hasta la profundidad de sus mecánicas, y como es habitual aquí en la crítica lúdica, Bull Lake recibirá una nota honesta, razonada y por supuesto sin concesiones. Mientras tanto, seguid jugando. Un abrazo.